Muy buenos días, esto es TNO Radio con su programa Doctor Condominio Radio. En la dirección general tenemos a Rafael Casela, Ingeniería de Sistema Antonio Calderón, Coordinación de Sistema Carolín Méndez, Control Técnico Bárbara Caguán, en las redes sociales Giovanni Hernández, quien le habla Julio César López Galea, Doctor Condominio. Vamos a hablar de las juntas de condominio. Bueno, como lo anuncié en el programa anterior, el día de hoy vamos a hablar de la Junta de Condominio. Por supuesto, en este primer segmento me voy a dedicar a mencionar la parte jurídica que tiene que ver con este tema para los que estaban ya interesados en abordar el tema. Hay una serie de láminas que voy a mostrarles para que tengan más o menos una idea de cómo voy a abordarlo. Son los artículos que están en la Ley de Propiedad Horizontal. Acuérdense, como le vengo haciendo como un ABC en los programas anteriores, ya en estos momentos vamos por este tema, y en los primeros programas ya yo les hablaba de cuál era nuestra ley base. La ley base de mi materia, que es la Ley de Propiedad Horizontal, es una ley que está vigente, que no ha sufrido ninguna reforma de hace más de 30 años, y posiblemente se le reforme, pero actualmente es una ley que se ha adaptado a nuestra realidad. Es una ley que está bastante actualizada. Parece mentira que desde el momento en que ella fue creada, es muy poco lo que hay que eliminarle o adaptarle a los tiempos actuales. Hay una imagen que vamos a ver a continuación que tiene que ver con realmente el comienzo de esta materia, lo que tiene que ver con las juntas de condominio. A ellos, dentro de la ley horizontal, les rige el artículo 18. Ese artículo 18, si nosotros lo podemos leer, él dice textualmente cuáles son las funciones de la junta de condominio. A nosotros darle lectura al artículo, podemos ver que las funciones de la junta son bien específicas, están bien determinadas. De hecho, quisiera ilustrarles con una imagen de una manera triangular la forma como ustedes se van a dar cuenta que las juntas de condominios están a la par de una administradora. Y estamos cansados de ver que en muchas comunidades de copropietarios hay juntas de condominios que consideran que están o por encima o por debajo de una administradora, cuando realmente es una figura triangular, porque esto viene dado por un nombramiento generado por la comunidad de copropietarios. Es decir, a la cabeza está la comunidad y a los lados de este nombramiento está la junta y la administradora. Eso hace que la junta de condominio tenga unas funciones bien específicas, bien determinadas. Una de ellas es que ellas, cuando fueron creadas, sirvieron de enlace entre las administradoras o las constructoras y la comunidad de copropietarios. Su función principal era velar por el manejo o el uso de los recursos del condominio, velar por la forma como ellos se podían manejar. Nosotros a lo largo del programa vamos a tener una serie de secciones que les va a interesar. De hecho, van a venir unas entrevistas, ya nos acompañan los estudios, la antigua presidenta de nuestra Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Rosa Magali Varela, y Yexé Beiruti, que también es miembro de nuestra Cámara Inmobiliaria. También tendremos una entrevista internacional con Horacio Torres, que fue el que hizo nuestro Congreso Latinoamericano, y vamos a dar apertura a un par de correos electrónicos, como también a las llamadas al 959-1174. Al regreso vamos a ir directamente a lo puntual que hemos hablado para entonces continuar con nuestra programación. Inicio del espacio publicitario. Hotel Tamanaco Intercontinental es el icono de la Venezuela moderna. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de comida internacional en la Caracas cosmopolita. Allí degustará usted los más deliciosos y exquisitos platos de la cuisine internacional. Restaurant Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano?
aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909. Nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. Fin del espacio publicitario. Esto es TNO Radio, son las 9:18 de la mañana, transmitiendo para ustedes el programa Doctor Condominio. Les habla Julio César López Galea. Me acompaña en este momento Yexé Beiruti y Rosa Magali Varela. Son amigos, grandes amigos en la Cámara Inmobiliaria, son miembros de una de las instituciones que para mí está siendo más sólida en el tema inmobiliario. Está profesionalizando a todas las personas que están entrando en este mundo. Sin darle más larga, yo quiero de una vez hacer algo curricular. Voy a mencionar quién es Rosa Magali Varela. Es una economista que estudió formación integral con nosotros, tanto en el PADI como en el FIPI, que son de profesionalización inmobiliaria. Es docente también de nuestra cámara de hace más de 12 años. Trabajó para otras organizaciones. Fue nuestra presidenta fundadora de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, expresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, asesora de la Junta Directiva de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Conmigo también se encuentra Yexé Beiruti, quien es abogado, es uno de nuestros docentes, es máster en gerencia inmobiliaria, especialista en Derecho Administrativo, ex consultor jurídico, fundador de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y ex vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Es ex consultor jurídico también de la Cámara. Ya los presenté, los tienen en pantalla. Son prácticamente personas que quienes los conocen tienen muy buena referencia de ellos. Buenos días, Rosa. Buenos días, Yexé. Los micrófonos son de ustedes. Buen día. Rosa Magali. Buenos días, Yexé. Buenos días, Julio. Bueno, nada, tú nos invitaste para hablar de condominio. Aquí los expertos de condominio son ustedes dos, que son abogados y además han trabajado toda su vida en el área de ley y propiedad horizontal y de los condominios como tal. Yo simplemente soy una usuaria de un condominio. Por supuesto, por muchos años manejé preventas inmobiliarias y me tuve que involucrar con los documentos de condominio como tal. Pero la realidad es que soy una usuaria de un condominio. Vivo en condominio, he estado en la junta de condominio y bueno, tengo una experiencia más práctica del qué hacer en un condominio, bueno o malo, porque uno siempre cree que lo está haciendo bien, pero a lo mejor no. Y creo que aquí los que realmente podrán saber lo que se hace, lo que no se hace, la legalidad del condominio son ustedes dos y no yo. Yo simplemente tengo la práctica, ustedes tienen la teoría, también tendrán práctica porque ambos deben vivir en condominio, ¿no? Pero fuiste presidente de una junta. Eso bueno, te da un aval muy grande. Tuviste que hablar prácticamente con tus vecinos y llevar adelante la tarea de que funcionara tu edificio. ¿Cuánto tiempo duraste como presidente de junta? No, siempre, todos los años, tuvimos como 3 años no consecutivos, pero los cargos no los cambiábamos. O sea, la intención es que todos pudiéramos hacer. Rotaban, sí, nos rotamos los cargos siempre. No, y vale acotar que eso que tú dices, que además de ser experta inmobiliaria, también vives en condominio, también todos estamos integrados a una sociedad que está en un proceso de caos, donde la interacción entre los ciudadanos es difícil y el condominio es una caja de resonancia de la ciudad. Entonces ella dice, yo soy una copropietaria y tengo miles de problemas y los tengo también como ciudadana, porque el condominio es una caja de resonancia del país. O sea, la gente busca, no es ordenada, no contribuye, tiene muchas dudas, hay mucha morosidad. Y yo creo que esas son las dudas que tú debes tener, como buenísimo. La mayoría de las personas. Esto me lleva a un tema, antes de seguir adelante, de que hay muchas juntas de condominio que creen que pueden hacer prácticamente en libertad muchas cosas que realmente la ley les limita.
Uno de ellos es un tema que yo les había mostrado en unas imágenes del manejo de los libros. Ellos saben que hay que tener un libro para las reuniones de la Junta y un libro para las asambleas. Correcto. Y hay muchos condominios que manejan un libro para todo. Es imposible que con un solo libro tú puedas manejar todo lo del condominio. Con ella no puedes demandar morosos, no puedes tomar ciertas decisiones. Esto vale porque hay una imagen que les mostré en mi programa anterior y aquí también se la voy a mostrar, donde para la asamblea debe tener su libro y para la Junta su propio libro. Y en su manejo hay que tener como cierta seriedad, cierto respeto, una forma de llevarlo con cierto orden. Y esa es la función de la Junta, reunirse periódicamente, asentar ahí toda una serie de decisiones. Pero más allá de eso, más allá de los libros y su legalidad, el problema es que la Junta de Condominio no sabe lo que le corresponde a ellos, ¿ok? Aprobar o denegar y lo que corresponde en asamblea, ¿ok? Ellos creen que tienen todo el control simplemente por ser junta, ¿ok? Y la mayoría de las juntas son presidencialistas. ¿Por qué? Porque el que acepta la presidencia es porque realmente se va a comprometer con el condominio, pero a lo mejor las personas que lo acompañan en esa junta no se comprometen igual. Entonces se siente que tiene todo el peso encima, por lo cual se siente dueño y amo del condominio. ¿Okay? Y pasa muchísimo. Cierto, fíjate que hay una serie española que seguro han visto que dice Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Donde el presidente de la comunidad es prácticamente un tirano, él es el que hace sus cosas. En Venezuela pasa más o menos lo mismo, pero no solamente porque la ley de propiedad horizontal establece un trabajo, le da tareas al administrador, a la asamblea propietaria y a la junta de condominio. Sí, por separado. Por separado. Y los individualiza. Lo que pasa es que la apatía de los copropietarios en participar en las asambleas y en la junta de condominio hace lo que dice Rosa Magali, que el presidente de la junta termina siendo el que hace todo. Ahora, eso está perfectamente delimitado en la ley de propiedad horizontal. Hay un tema educativo que yo creo que es por donde va a partir todo. La gente nos pregunta a los especialistas, ¿por dónde empezar a poner orden en los condominios? Por reeducar a la comunidad. Porque se ha perdido la educación, la formalidad, la rigurosidad. Y lo de los libros lo dice como una herramienta porque tú le vas a rendir cuenta a un colectivo. Entonces los que llevan la fase ejecutiva, que son las juntas de condominio, sí tienen la obligación de llevar todo asentado en el libro. Claro. Porque de esa manera es el punto de partida para rendir cuentas, para demandar, para reclamar. Y las asambleas son cruciales, porque la máxima autoridad de un condominio es la asamblea propietaria. Esas diferencias entre uno y otro, lo que tú dices que es un vacío, que la gente ha perdido el control de esa información, es por falta de cultura cívica, que se ha perdido en estos tiempos que tenemos. Y la tarea de los especialistas es reeducar, informar. Y eso la Cámara ha hecho un papel importante en el programa de administración de inmuebles, tratando de manejar la ética de las formalidades, y la ley de propiedad horizontal, que es escueta, tampoco contribuye. De ahí es que se necesita una reforma, tarde o temprano, para ampliar esos vacíos que han venido habiendo con los años, porque además la vida en condominio ha evolucionado en la medida que el desarrollo urbano ha cambiado. Entonces se ha sofisticado, y la ley de propiedad horizontal es muy básica. Aprovecho de comentar ahí, la reforma de la ley se ha trabajado a nivel de la Comisión de Administración y Servicios en la Asamblea Nacional. Sí. Hay grupos que están interesados en darle una nueva lectura a la ley de propiedad horizontal y de hecho tenemos varios proyectos. No está reformada, la vigente es del año 83. Es una ley que sí necesita modificaciones, pero salen de esto, de programas como este, de intervenciones como esta. Fíjense que quienes están hablando con ustedes son personas que vienen de la experiencia de una junta de condominio, es un docente también de la Cámara, y de ahí es que sale la futura ley de propiedad horizontal. Por ejemplo, yo voy a poner un correo electrónico que nos llegó anoche, donde dice textualmente, por ejemplo, Mari Carmen de Vera. Buenos días, doctor. Quisiera saber la facultad que tiene la Junta para decidir sobre los horarios del agua. Quitarla y ponerla a su antojo, dejarnos más de 24 horas sin agua, por ejemplo, habiendo agua en el tanque y quitarla y ponerla sin informar, habiendo niños en casa y en el edificio. Gracias de antemano, saludos. ¿Por qué muestro este correo? Que por cierto, aprovecho de mostrarles cuál es el correo electrónico para que ustedes puedan ahí enviarnos sus consultas, porque en cada programa voy a darle salida a esa inquietud. Fíjense lo que preguntó Mari Carmen de Vera. Es algo que está ocurriendo casi que en todo el país. Un poco de anarquía, apatía, un poco de desinterés o exceso de control en el manejo de los servicios. Las juntas de condominio no pueden tomarse atribuciones que no tienen ni siquiera por ley. Que eso de estar quitando el agua o colocándola, pudiendo haberla dejado si habían condiciones. O también hay que ver el otro lado de la moneda.
digamos que el presidente de la Junta está tomando una prevención, ve que no está entrando el agua al tanque, pero ¿dónde está el problema aquí? Información. Se ve que no hay una comunicación perfecta entre esa Junta de Condominio y la comunidad. Entonces vienen las quejas, ¿por qué me cortaron el agua? Eso con darle salida a ese correo electrónico. Bueno, pero es que lo que pasa es que también el trabajo del condominio o de la Junta de Condominio es un trabajo ad honorem. ¿Okay? Entonces, tú no puedes complacerlos a todos. Evidentemente, el que tiene un muchacho pequeño, pues necesita unos horarios distintos del agua al que trabaja, necesita unos horarios distintos del agua a las personas de tercera edad, que a lo mejor no se levantan tan temprano, y complacerlos a todos es muy complicado. Evidentemente, con una buena comunicación lo logramos, y con la participación, porque si los condominios se reúnen regularmente y nadie baja a las reuniones, si yo tengo una queja sobre eso, yo debo bajar a la reunión y decir cuál es mi procedimiento, qué es lo que yo necesito para ver si el condominio se adapta. Y eso, más allá de un problema condominial, es un problema de país, es un problema que no hay agua en el país. Por lo menos en Caracas no hay agua, no entra agua. Entonces, hacen milagros realmente los que están en la Junta de Condominio para poder tener suministro de agua diario a todos los apartamentos. Entonces, tampoco es una tarea fácil. No, y Rosa Magali, acotando lo que tú dices, tienes toda la razón. Para el condominio, los que están en la Junta es una tarea ingrata, además, porque como tienen que tomar decisiones no populares, que no complacen a la mayoría, pero en ese sentido difiere un poco de Julio César, de que la Junta a veces se excede. Es porque estamos en una situación particular, circunstancial, de emergencia, y yo más bien veo que la Junta se basa en una función ejecutiva. Es una función ejecutiva. Sí, tengo de que control. ejecutar decisiones, control independientemente de que no voy a complacer a la mayoría. Claro. Lo que sí puede ocurrir es que a las juntas hay que darles talleres de formación. Sí, estoy de y acuerdo. herramientas para que ellos, con especialistas, tú con tu programa de radio que divulgan este tema, la junta sepa cuál es su alcance, qué es lo que debe. Y hay un problema, la comunicación. A pesar de que hoy en día hay redes sociales, que es como más fácil. Inmediato, hay gente que no maneja redes sociales, tercera edad, jubilado, gente que le da pereza. Entonces no se enteró que cambiaron el horario del agua. Correcto. Entonces hay un tema. 2, sí justifico que las juntas de condominio tomen decisiones sobre control de agua y cosas de emergencia, son circunstanciales, pero tienen que comunicarlo. Excelente. Yo le agradezco la presencia de ambos, ellos, Yexe Beiruti y Rosa Magali Varela, porque vienen de algo muy formal, que son gremialistas, vienen de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, y fíjense que hablan con mucha propiedad estos temas. Pueden diferir, pueden tener opiniones personales, pero esa es la intención de un programa como esto. Estamos construyendo una futura nueva ley de propiedad horizontal, un nuevo país, y nace con programas como este. No es la primera vez que los van a ver acá, yo los quiero tener con más frecuencia, y dentro del escaso tiempo que hemos podido mostrarles a ustedes, vemos que fíjense la cantidad de temas que pueden surgir, un abanico de temas. Aquí pasaríamos una mañana completa hablando de la cantidad de problemas que no podríamos abordar en solo 5 o 7 minutos. Al regreso, vamos a tratar de ponernos en contacto con Horacio Torres desde Colombia y procurar recibir llamadas de ustedes en vivo. Si no, podríamos tomar un poquito más de extensión del tiempo para que mis invitados puedan seguir con ustedes. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del espacio publicitario.
Son las 9:38 de la mañana, esto es TNO Radio, con su programa Doctor Condominio. Vamos a darle lectura al siguiente correo electrónico que también lo emiten desde un condominio. En esta oportunidad es Abilio Díaz. Él dice, buenas tardes. ¿Qué se puede hacer con un inquilino que no paga al propietario, no paga condominio y el lunes X, puso una fecha, trató de matar al presidente de la Junta, quien estuvo hospitalizado 5 días? Este ataque fue, presumimos, en venganza por una decisión tomada por 63% de los propietarios que dijo no a una venta informal que le estaba llevando a cabo en las áreas comunes del edificio. Sobre una venta informal que él realizaba sin autorización y violando normativa del edificio. Aquí ocurrieron varias cosas simultáneamente. Para empezar, el que me hace la consulta, él hace llamar inquilino a una persona que generó el ataque, pero aparentemente es una persona que vive en el inmueble. Voy a advertir, los propietarios son responsables de su visita, de sus hijos, de sus inquilinos, de su servidumbre, de la persona que le prestan servicio, del que le llega a su inmueble, así sea por un momento breve. En ese caso, tenemos que tener seguridad de que ese inquilino que tomó esa conducta está haciendo responsables al propietario del inmueble. No es una cuestión aislada de que hay que atacar directamente al inquilino. El propietario tiene que responder por ese ocupante. Ahora, el otro tema de la violencia, por supuesto, están los organismos públicos para poderlo ventilar. Las decisiones de la comunidad se tienen que respetar. Ahí no puede haber una anarquía que yo me tomo un espacio o un sótano, un depósito, un área común y poder hacer inclusive un mercadeo pasando por encima y violando los derechos del resto de la comunidad. Con esto dejo claro que en esta consulta que me están haciendo, que fíjense la cantidad de anarquía que hay, que se puede ver y detectar, es como un síntoma de los correos que nos están llegando. Siguen con nosotros Rosa Magali Varela y Yese Beiruti, ex miembros principales de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Una fue nuestra presidenta anterior y el otro fue consultor jurídico, y van a seguir acompañando mientras hacemos el enlace con Colombia, con Horacio Torres. Él está en línea. Horacio, te encuentras con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi querida Venezuela? ¿Cómo está todo el mundo por allá? Gracias, Horacio. Te estamos escuchando. Creo que allá en Colombia es una hora más temprano. Disculpa que te haya hecho levantar a esta hora, pero una de las razones por la cual te tengo al aire, y es porque estoy tratando de en cada programa traerme uno de los miembros de la Hermandad Latinoamericana de Propiedad Horizontal a la cual pertenezco. Es que tú en particular tienes un aval, que fuiste el organizador del primer Congreso Latinoamericano de Propiedad Horizontal. Háblanos de eso, por favor, Horacio. Claro que sí, Julio. Bueno, aquí te tengo tu medallita cuando vengas a Barranquilla, que espero que estés acá en octubre de este año, para que hagas parte del 5º Congreso Latinoamericano. No te veo en la cámara, Horacio. Activa la cámara para que te veamos. Y céntrate en la cámara para poderte ver bien. ¿Ahí me estás viendo? Sí, ya te ponemos al aire. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, Julio. Mira, gracias por el detalle. De estar en tu programa, sí, aquí te estamos esperando. Esperamos que este año estés por acá y nos acompañes. Yo soy economista, como te lo pude expresar, y veo la propiedad horizontal, la veo desde una óptica diferente a la que lo ven nuestros colegas los abogados. De hecho, pues vivo la práctica constantemente y me preocupo por el buen vivir de la propiedad horizontal. Y a raíz de eso, de esos dos grandes asuntos por resolver que tiene la propiedad horizontal en Colombia, las copropiedades que ustedes llaman condominios en Venezuela, que llaman condominios en México, que llaman consorcios en Argentina, son dos asuntos grandes por resolver, y me di a la tarea de trabajar en ello y de darme cuenta que toda en Latinoamérica hay leyes diferentes, difieren una que otra, un poco que otra, pero que la vivencia y la práctica es la misma. Sí, exacto. Yo estaba escuchándolos ustedes, lo que ustedes llaman junta de condominios, acá lo llamamos consejo de administración, y hacemos claridad qué es consejo con ese, porque aconsejan al administrador, no son concejales. Entonces, tienen que formarse como cuerpo colegiado, y cuando están como cuerpo colegiado es cuando toman decisiones y no independientemente, o el presidente del consejo con la banda presidencial y la primera dama a la derecha. Eso no es así. Entonces, teniendo en cuenta los dos asuntos grandes por resolver de la propiedad horizontal, uno, el desconocimiento total de las normas en todos los actores de la propiedad horizontal, y dos, la pésima comunicación interna que existe en las copropiedades, me dediqué a la tarea de revisar, indagar, averiguar, conocer
a los colegas en otras ciudades y otros países, y se me da por la tarea de invitarlos acá a Colombia, y hoy hemos conformado lo que llamamos la Hermandad Latinoamericana. Me siento muy contento de haber sido esa herramienta que ha permitido esta integración, Julio. Horacio, una pregunta. ¿Tienes un segundo evento para este Congreso Latinoamericano? ¿Y cuándo? Sí, llamamos por el 5º Congreso Latinoamericano. Esto a mí personalmente, valga la redundancia, me generó una emoción inmensa cuando hicimos el primero para 100 personas y asistieron 225 personas de Colombia y de otros países. Hoy, ahora en octubre, el 22 y 23 de octubre, vamos a tener el 5º Congreso Latinoamericano. Si Dios quiere, estaremos por allá. Mira, a mí me acompañan 2 expresidentes y vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, un consultor jurídico y una presidenta. Y casualmente una de ellas es colega tuya, también es economista, también han tenido experiencia en esto. Me encanta que estén escuchándote y viendo en este momento la situación que tú tienes allá en Colombia, porque es buscar cerrar filas o tender puentes. Y yo te agradezco de verdad que hayas hecho este enlace, porque bueno, ya nos consideramos invitados para ese próximo congreso en octubre. Y por supuesto, esto es con mira que nuestra Cámara pueda traerlos a ustedes para eventos aquí en Venezuela. Que ya está abierta la invitación, la extiendo desde una vez. No sé si Rosa o Beirut quieren comentarle algo a nuestro invitado. Pero sí quiero que sepas, mira, que sí, es verdad, los problemas son los mismos, anarquía, apatía y morosidad, que te pregunto, me imagino que son los mismos allá. Sí, son las mismas situaciones por resolver. Yo le he querido cambiar el nombre de problema porque problema nos enreda más y le llamo asunto por resolver. De hecho, nuestra ley, aquí hay una ley, así como la tienen ustedes, la nuestra es la 675. Yo insisto en que la ley está creada para los usuarios de la ley, no para el administrador. ¿Qué opinas tú, Horacio, de crear una ley internacional? En este caso, el papel horizontal para unificar criterios y manejarnos de una manera uniforme. No sé qué opinas tú, Rosa, o ya sé, porque mis invitados te quieren que hacer tus preguntas también. Bueno, ya estoy esperando a Rosa, mi querida colega economista, que sé que está enfocando la propiedad horizontal desde la misma óptica que la enfoco yo. Sí, mira, nosotros los latinoamericanos somos hermanos. Nos une el idioma, nos unen las costumbres, a pesar de que uno viva arriba, otro viva abajo, independiente de eso. Algún día vamos a unificar las normas de propiedad horizontal. Y pienso como economista que hay que partir de esa célula para poder organizar los congresos y los partidos políticos, que es lo que a veces nos complican la vida. Excelente. Bueno, Horacio, mucho gusto, un placer de verdad poder conversar contigo por esta vía. Efectivamente, como somos colegas, me di cuenta que lo vemos del mismo ángulo tú y yo, distinto a lo que lo ven Yexe y Julio. Pero somos abogados. Que son abogados, por eso, simplemente por eso, ¿no? Pero al final los 4 tenemos las mismas inquietudes del condominio. Yo lo de la ley no tengo la menor idea realmente si debe ser internacional o no. Yo creo que los condominios, cada uno tiene su particularidad y como tal hay que tratarla. Lo que sí vi que tenemos en común los 4, y creo que ambos países, es lo que hablamos aquí al principio, que es la educación y la comunicación. La gente vive en un condominio y no tiene idea lo que va a hacer allí. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tú haces una preventa inmobiliaria, cuando tú vas a hacer un condominio, vas arrancando, tú tienes que a tus propietarios o a tus opcionantes educarlos, darles charla de convivencia, ¿ok? Sobre todo charla de convivencia y de lo que es un condominio, porque la gente compra un apartamento, le das el documento de condominio y en su vida lo abre. Ni hablar del reglamento de ese condominio, ¿okay? No tiene la menor idea y cada junta quiere hacer su reglamento particular, lo que él cree que es el deber ser. Lo hacen con toda la buena intención, pero para eso hay unas leyes que rigen la forma que debemos hacerlo. Es así. Sí, estamos totalmente identificados. Fíjate que a raíz de ese enfoque, yo lancé una tesis, me atreví a lanzar una tesis acá en Barranquilla, Colombia, en toda Colombia, y es que desde la óptica del constructor, y trabajo mucho con los constructores, y pues agradezco a nuestro creador que me ha permitido llegar a ellos y que ellos me escuchen, porque no es fácil que un constructor te escuche, un diseñador te escuche, y he sostenido que si nosotros instruimos a los propietarios antes de que reciban su inmueble, vamos a minimizar las problemáticas, vamos a mejorar la convivencia y por ende la calidad de vida. Y de eso pues hicimos la práctica acá con un conjunto de 1.200 unidades privadas y nos atrevimos a hacerlo en el estrato más bajo, que es el estrato 1. Colombia está construyendo mucho en estos estratos viviendas subsidiadas y obtuvimos la felicitación del Ministerio de Vivienda
porque vieron un conjunto que parece trato alto, una gente entendiendo lo que es vivir en propiedad horizontal. También aclarar que es una masa poblacional que va desde los 23 a los 33 años, lo que quiere decir que son millennials y entonces son más fáciles de adaptarse a las cosas, porque los baby boomers como nosotros somos difíciles para aceptar los cambios. Entonces esa particularidad le ha permitido a ellos entender las tres premisas que nosotros hemos generalizado en todos nuestros talleres. La primera: para vivir en propiedad horizontal, mi piso es el techo de mi vecino y eso yo no lo puedo negar y lo tengo que tener siempre presente. Buen eslogan. Aparte de eso, mi vecino es el familiar más cercano. Entonces, ocurre un fenómeno tan extraño que pasando de unidades familiares sencillas a multifamiliares, la gente se separa más. En vez de integrarse, lo que hace es que se separa y no conocen los vecinos, y eso es lesivo. Y la tercera premisa, que considero que acabaría con gran parte de los asuntos por resolver, es que lo mío es mío, eso no cabe la menor duda. Pero en propiedad horizontal lo común es de todo. Entonces yo tengo que entender eso de que si la mascota es mía, pero las áreas comunes es de todo. Que el equipo sonido es mío, pero que si yo le subo los decibeles voy a afectar a la comunidad. Entonces debo cambiar ese pensamiento individualista que he traído y pasarlo a un pensamiento colectivo. De ahí pues he sostenido que los constructores, los diseñadores también tienen que ajustar la construcción de propiedad horizontal a este esquema. ¿Cómo así? Hombre, ¿por qué la gente saca la ropa del balcón aquí en la costa atlántica de Colombia? Porque el sol es el mejor secador y el mejor bactericida y los apartamentos son tan pequeños que no hay espacio. Pero si ellos diseñaran las unidades inmobiliarias, las unidades privadas, dotándolos de las herramientas que hoy nos permite tener la tecnología, como torres secadoras, el gas aquí en Colombia hay casi 11 millones de usuarios, pues ya las personas van a adaptarse a eso. Aparte de que la persona como tal debe entender que ya no va a lavar cada 15 días, sino 3 veces a la semana. Entonces, es un cambio de todos los actores de la propiedad horizontal. Mira, Horacio, una cosa. Es así. Yetze Beiruti, gusto saludarte desde Caracas. Sí creo en las experiencias internacionales como para dar lineamientos generales sobre el condominio. Fíjate, hay experiencias, por ejemplo, en el Congreso Panamericano de Educación Física, de la cual mi madre es la presidenta, y han hecho algunas especies de convenios o de manifiestos en La Habana y en Lima sobre lo que es la planificación deportiva. De manera que en el ámbito condominial, un Congreso Internacional de Condominio, indiscutiblemente que más allá de promover una ley internacional, que sería muy difícil, porque es derecho internacional privado, público o privado, creo que ese Congreso podría servir como plataforma para recoger todos los puntos en común que tiene Latinoamérica, porque al fin y al cabo, como tú dices, todos los países tenemos idiosincrasias diferentes, pero tenemos un vivir en colectivo, en una ciudad en el cual tenemos que buscar integrarnos. Entonces, sí creo y apuesto por la idea que en Barranquilla o donde vayas a diseñar el próximo congreso se haga un manifiesto o unas mesas de trabajo donde esos lineamientos que se hablen de la convivencia, del buen vivir, de la educación, de la ética, de la tolerancia, de todo lo que tenemos en común, se pueda divulgar. Es una excelente plataforma para divulgar esas necesidades que tenemos en común. En Venezuela y Colombia se parecen justamente porque tenemos orígenes similares. Horacio, debo ir despidiendo este espacio. Te agradezco de verdad que hayas puesto de tu parte en contactarnos y que hagas este tipo de enlace con este país, porque ya se siente, porque hay una hermandad, y te agradezco de verdad este feedback. Esto no va a quedar aquí porque yo estoy tratando de contactarlos a cada uno. Gracias de verdad por tu participación. Aquí el tiempo, bueno, tiene un látigo. Yo quiero también despedirme dos invitados, que es Rosa Magali Varela y a Yetze Beiruti. Quien a ustedes recibieron en la señal fue Horacio Torres, un experto en propiedad horizontal y es el organizador de los congresos latinoamericanos, y creo que vas a continuar en estos congresos. Gracias, Horacio, si estabas en la línea. Ok, nosotros tengo que anunciar, porque también hay que agradecer que estos espacios siempre se llevan a cabo por nuestros patrocinantes. Y uno de ellos es precisamente Disprotec. Es una empresa que pone al servicio de los condominios una serie de artículos, productos y servicios, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el gama de seguridad, o inclusive hasta extintores o lámparas de emergencia. Disprotec, y ahí tienen la imagen, pueden tomar nota de sus números y de sus detalles, que le va a permitir tener hacia los condominios inclusive mejores precios que están en el mercado, porque esta empresa está dedicada exclusivamente a satisfacer un mercado en particular, que es el de los condominios, que sabemos
que aquí han tenido muchos problemas con monopolios, con propietarios que se toman la tarea de convertirse en proveedores y a la larga pareciera que hasta entre los mismos vecinos no se están ayudando. Entonces buscamos unas empresas que les sirva como de herramienta y alternativa a los condominios. El otro patrocinante es una aplicación que va a permitir que ustedes puedan tener una buena administración, que es IGEMAS. IGEMAS son unos jóvenes, yo puedo decir que son millennials, donde ya tienen a su haber casi todo el morro de Puerto La Cruz. Estas personas les ha gustado la forma como ellos han manejado la administración. Soy su ancla aquí en Caracas y créanme que cuando ustedes vean la aplicación realmente es muy fácil manejar un condominio prácticamente desde un celular. Suena extraño, suena ilegal, pero muchas cosas se llevan a la tarea de una asamblea que pueda aprobar esta tecnología y permitir que inclusive desde un celular ver la construcción de recibo de condominio, tener botones de pánico, controles de acceso, ver cómo está formándose la facturación mensual y así poder tener una aplicación que no es una aplicación mercantil ni administrativa comercial, sino una más adaptada a lo que ustedes necesitan. Esto es IGEMAS. Yo voy a despedir a mis invitados, les agradezco de verdad que hayan estado aquí con nosotros para yo ir cerrando el programa. No sé si quieres cerrar con algo adicional. No, primero felicitar esta iniciativa de tu parte de crear esta ventana para hablar de condominio. Sí hay mucho que hacer. Esta dupla, Rosa Magali y Jack, se puede repetirse porque nos entendemos bien, somos muy amigos y tenemos una forma interesante de comunicar el tema. ¿Y tú, Rosa? Bueno, muy agradecida, de verdad. Creo que es un espacio necesario. Ojalá la Junta de Condominio o toda persona que vive en condominio pueda oír este programa todos los martes a las 9 a 10 de la mañana, porque de verdad que cada día aprenderemos más y de verdad que lo importante es saber vivir en comunidad. Bueno, esto es TNO Radio, su programa Doctor Condominio. Les habla Julio César López Galea. En la dirección general teníamos a Rafael Casela, de Ingeniería y Sistema Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolín Méndez, Control Técnico Bárbara Caguán y en las redes sociales Giovanna Errante. Nos vemos el próximo martes. Mis invitados van a ser Roberto Horta y el señor Gerardo Villalobos. Ambos son dos personas que también traen muy buenas referencias sobre el mundo inmobiliario y les va a sorprender lo que aquí vamos a conversar. Esto es TNO Radio. Buenos días.